Buenas tardes a todos. Hoy tendremos un nuevo tema que tiene que ver, que está muy vinculado al concepto de la mediunidad y que tiene por nombre la obsesión espiritual. La obsesión o la obsesión espiritual. Vamos a hablar de la influencia de los espíritus en nuestras vidas. Enfermedades mentales y obsesión espiritual, para evaluar las diferencias, causas de las obsesiones, niveles de obsesiones y tratamiento espírita de las obsesiones. Esto es un resumen, pues, que vincula el tema en los aspectos más esenciales del mismo. Este es un tema muy profundo que requiere mucha investigación en cada caso, pero como ustedes saben, este es un curso básico y la idea es que tenga un concepto general de la situación para que luego puedan profundizar a través de los estudios. Bueno, empecemos entonces comentando sobre las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales, lamentablemente, durante mucho tiempo, muchos años, muchos siglos, eran enfermedades tratadas como no de la manera como se merecían que fueran. Es decir, o sea, se vinculaba mucho al enfermo mental con las posesiones del infierno, de Satanás, y muy lamentablemente fueron miles las personas que tuvieron que sufrir las consecuencias de esa enfermedad tan mal interpretada en la sociedad. Claro, recuerden que durante muchísimos siglos tuvimos una fuerte influencia religiosa católica y esa influencia pues determinaba la existencia de un poder similar al de Dios, pero contrapuesto, que era al cual se le daba el nombre de Satanás, y ese, ese ser que se dedicaba perpetuamente al mal tomaba pose de sus víctimas y les originaba un comportamiento adecuado con el mal. Y a los finales del siglo XVIII, un médico de nombre Philippe Pinel crea el primer hospital psiquiátrico. Es a partir del siglo XVIII que se empieza a tomar en cuenta la enfermedad mental como una enfermedad del cuerpo y no como una posesión demoníaca. Sin embargo, en esos años fueron muchas las personas que tuvieron que sufrir las consecuencias de maltratos fisiológicos y sacrificios y, muchos castigos al cuerpo como para crear un método que pudiera expulsar a Satanás de las personas, ¿no? Pero este médico, a finales del siglo XVIII, empieza a investigar el origen de las posibles enfermedades mentales y las empieza entonces a clasificar. Una clasificación primitiva que posteriormente fue mejor elaborada por el alemán Emil Kraepelin, quien clasifica y sistematiza los trastornos psíquicos. Otras grandes figuras de la época causan también gran influencia, aportando conocimientos de magnitud en el campo de la psicología y la psiquiatría, tales como Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler y Karl Jaspers, entre otros. Realmente este tema no es de mi dominio, no tengo los conocimientos necesarios básicos para entrar en profundidad, pero se empieza a esbozar y a relacionar en esta época la enfermedad mental con el funcionamiento del cerebro y se empieza a atribuir posibles consecuencias que la distancia de manera bastante
importante de la visión de posesión que era la cual pues la atribuía la Iglesia Católica. Las causas principales de las enfermedades mentales son entonces divididas en 4 variantes. Pueden tener las mismas causas, pueden ser organogenéticas, es decir, una enfermedad mental puede tener un factor hereditario, puede proceder de alteraciones en las actividades neuronales y también puede tener una relación con la bioquímica cerebral. Cuando se estudian las enfermedades, con frecuencia se encuentran causas que están vinculadas con el órgano del cerebro, básicamente el cerebro, y que por mal funcionamiento, entonces causan como consecuencia una dificultad al espíritu para poder transmitir a través del cuerpo, a través del órgano del cerebro. También hay factores de causas conductistas que son las patologías provenientes del proceso de aprendizaje. Esto tiene que ver básicamente con el comportamiento humano, con la interacción entre el individuo y su medio ambiente. El mismo comportamiento ocasiona trastornos cerebrales que vinculan con procesos de desarmonía del órgano cerebral y también en la conducta. Tenemos causas de origen psicodinámicas, donde el inconsciente juega un papel determinante. Se considera que los desajustes mentales, en estos casos, provienen de los estados de ansiedad que se desencadenan como consecuencia del eterno conflicto entre el principio del placer y las represiones provenientes de la censura que obedece al principio de la realidad. Es decir, un joven, por ejemplo, que tiene deseos sexuales y que no consigue comunicar de manera efectiva su ansiedad para poder complacer su cuerpo en esas necesidades fisiológicas, puede traer como consecuencia desajustes en su conducta que lo llevan a actuar de manera impropia y por lo tanto eso puede originarse y desarrollar una enfermedad mental asociada a ese inconsciente reprimido de querer hacer algo y no poder hacerlo o no estar en la capacidad de poder hacerlo por las leyes, por las circunstancias alrededor de ese joven. Por dar un ejemplo. También tenemos causas de origen sociogenéticas, las cuales provienen de factores familiares, sociales, culturales, políticos y ambientales, como determinantes básicos del trastorno mental. Es el hecho de comprender los problemas por los cuales atraviesa el espíritu y tener la conducta adecuada en relación a ese tipo de comportamientos sociales. Esto, claro, son algunas de las causas principales de las enfermedades mentales, pero hay un gran porcentaje de causas de trastornos mentales que todavía son desconocidas al campo de la medicina, porque hay una variedad tan grande de situaciones y de causas posibles de un trastorno mental que no siempre se consigue la causa que origina ese trastorno o no se puede explicar dentro de unos parámetros conocidos. Tenemos también factores externos, traumatismos cráneoencefálicos, radiaciones, las drogas y viroses e infecciones bacterianas. También pueden originar enfermedades mentales. Las carencias de vitaminas, de oxígeno, de hormonas, carencias de sueño, el hecho de pasar
72 horas sin dormir puede originar también trastornos severos al cerebro y también carencias de estímulos sensoriales. Una enfermedad muy común, una causa muy común en la era actual también y que relaciona o se vincula a muchos tipos de enfermedades mentales es el estrés. El estrés está asociado con una amplia gama de padecimientos orgánicos y psíquicos. Puede precipitar en niveles de alta gravedad, estados neuróticos y psicóticos, hasta incluso originar la demencia. Es increíble esto, pues jamás uno se puede suponer que los niveles de estrés alterados en un ser humano pueden llevar a unas consecuencias de esta magnitud. Pero además de eso, hay otras causas como que están relacionadas con agentes bioquímicos, con tumores, lesiones cerebrales, procesos degenerativos, tales como la arteriosclerosis cerebral y la demencia senil. También factores hereditarios. Pero todas estas causas, a las cuales se atribuyen básicamente a factores fisiológicos o sociológicos, tenemos otros factores. Y aquí es donde entramos nosotros los espíritus. Yo confieso que no soy médico, quizás me cuesta un poquito hablar de este tema cuando la causa principal de una enfermedad mental no es de origen de obsesión espiritual, sino que tiene que ver con situaciones fisiológicas o sociológicas. Esto quizás la persona más adecuada para hablar de esos temas es un psicólogo, un psiquiatra, una persona formada en ello, pero lo que quise es darle una pequeña panorámica general de que un problema mental que sí puede estar relacionado con una obsesión espiritual, no necesariamente es siempre una obsesión espiritual. Y esto siempre es una altísima recomendación de un centro espírita cuando acude una persona al centro espírita en búsqueda de solucionar un problema, porque está teniendo visiones o está escuchando voces o en fin, o sea, cuando tiene algún problema que en teoría pudiera estar asociado a alguna de estas enfermedades, siempre le recomendamos que primero visite un médico que haga sus exámenes correspondientes para ver si la medicina logra ubicar el origen de la enfermedad y si está vinculada con alguno de estos causas que acabo de comentarles. Solamente cuando luego, después que el paciente ha ido a varios médicos y que ha traído incluso los exámenes donde se comprueba que el problema no tiene ninguno de estos orígenes, ahí es cuando evaluamos la posibilidad de que tenga un origen de orden espiritual. Y la obsesión espiritual es un adicional que coloca Kardec entre las principales causas que pueden originar las enfermedades mentales. Lamentablemente, la ciencia ahí se para. La ciencia estudia o investiga pues todos estos procesos de las causas mentales, pero cuando llega al factor espiritual, entonces pone una raya y nunca ha considerado como una causa posible de una enfermedad un agente externo al cuerpo que no está directamente, pues no forma parte del cuerpo como tal y que tiene una causa distinta. ¿Por qué? Porque la ciencia, en términos generales, no reconoce al ser humano como un espíritu, como un principio inteligente previo al cuerpo, previo a la existencia de la materia, y por lo tanto, todas las causas siempre estarán vinculadas con, desde el proceso de nacimiento del feto hasta el día de hoy, siempre buscando orígenes desde el punto de vista hereditarios y sociológicos y fisiológicos, sin entrar en estas matices de investigación. Clasificando los trastornos mentales. Los trastornos mentales pueden ser
de orden de tipo neurosis o de tipo psicosis. La neurosis es un trastorno menos grave porque el enfermo neurótico reconoce el estado patológico de su padecimiento y no se disocia de la realidad objetiva en la que se rodea. El enfermo está consciente de su situación. Y hay diversas categorías de neurosis. Neurosis de angustia, neurosis fóbica, neurosis histérica, neurosis obseso-compulsiva, neurosis depresiva, neurosis neurasténica, neurosis de personalización, neurosis de desrealización y neurosis hipocondríaca. También tenemos trastornos de tipo vinculado con la psicosis. La psicosis son trastornos que desorganizan la personalidad y le impiden al paciente evaluar correctamente la realidad externa y su propia situación. A la diferencia de la neurosis, en la psicosis el paciente pierde el concepto incluso de sí mismo. Se pierde, o sea, no tiene la conciencia de sus actos, de su situación y está absolutamente perdido. Hay psicosis de tipo orgánicas y psicosis de tipo funcionales. Las psicosis orgánicas evidencian claras lesiones estructurales del tejido nervioso. Se hacen llamar crónicas cuando son incurables y agudas cuando se presentan como delirios, estados febriles y intermitentes. Y estos casos son reversibles o curables. Y tenemos las psicosis funcionales, que es cuando hay trastornos muy severos de la personalidad y no se encuentra relación con factores orgánicos deteriorados. Se dividen a la vez entre psicosis maníaco-depresivas y esquizofrenia, la cual también existe de varios tipos. De tal manera que pueden tener una idea extensa de las probables causas de una conducta que no es normal en un ser humano y que casi siempre pues, se clasifica en alguna de estas causas vinculadas fundamentalmente con el cuerpo humano. Pero, como les dije hace momentos, hay una causa principal que está más allá de todas esas posibles causas y que tiene que ver con la obsesión espiritual. ¿Qué es la obsesión espiritual? La obsesión espiritual es un término que se emplea para indicar una alteración mental caracterizada por pensamientos insistentes que dominan y atormentan a una persona, quien no puede librarse de ellos aun cuando sabe que carecen de fundamento lógico. En pocas palabras, pareciera que el ser humano está como que controlado, manipulado, o sea, lo acondicionan y tener la conciencia incluso de su situación, no consigue expresarse de manera normal. La obsesión espiritual en sí es la influencia perniciosa que un espíritu ejerce sobre otro, por diversos motivos, y mediante la utilización de diferentes procedimientos, provocando en la víctima numerosos desajustes físicos, psicológicos y morales que afectan su salud y alteran su comportamiento. Y la obsesión espiritual es una relación bilateral donde está el que debe y el que se siente con derecho a cobrar, agresores y agredidos. En pocas palabras, para que exista una obsesión, es frecuente y es lo más común que existan al menos dos espíritus interfiriendo en el proceso. ¿Eso qué significa? Significa que, así como en este planeta, una persona puede incidir sobre otra, puede controlarla, puede manipularla, puede mantenerla dentro de un perfil
que es el que ella busca, dominarla. Incluso una persona puede hacer que otra pierda la voluntad propia de sí mismo y que se deja conducir por el manipulador o el obsesor. Pues ahí es cuando existe un concepto de obsesión. Ya vamos a entrar en más detalles sobre esto. Lo importante es que lamentablemente, muy lamentablemente, la psiquiatría oficial ocurre en un grave error al no considerar la posibilidad de un agente espiritual en algunos casos en los que no se descubren factores orgánicos como causa de los trastornos. Eso es lo más lamentable. Y por ello, los psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos están llenos de enfermos que no tienen problemas fisiológicos de ningún tipo, sino que son víctimas de obsesiones espirituales. Pero que lamentablemente los profesionales de la salud no están en capacidad, en base a sus conocimientos, de poder identificar la causa que vincula ese proceso obsesivo, y al no conocer la causa ni tener conocimiento sobre estos campos, lamentablemente no puede curar al paciente y lo mantiene con frecuencia bajo fármacos que dominan su voluntad, que lo hacen ser como que un ser casi que sin voluntad propia, casi como drogado. ¿Para qué? Para mantenerlo ahí controlado y no dejar que ese comportamiento pueda salir a la superficie y causar daño a los seres que envuelven estos seres humanos con estos problemas, con estas enfermedades o con estos problemas de obsesión. El espiritismo enseña que hay que incluir a las entidades espirituales desencarnadas como posibles causas de disturbios mentales. La ciencia espírita no pretende desautorizar a la ciencia médica. La ciencia espírita complementa la ciencia médica, aportando la posibilidad de que existan también esas causas espirituales. Los espíritus están por todas partes y nos rodean por doquier, influyendo en nuestras vidas de múltiples formas. Todos somos más o menos sensitivos y, en consecuencia, susceptibles, en cierta medida, de ser influenciados por los seres invisibles que nos rodean, para bien o para mal, y según hayamos vivido y actuado bien o mal. Es decir, así como suponemos, la Iglesia Católica por muchos años ha dicho que, sigue diciendo, que tenemos un ángel de la guardia, que tenemos ángeles que nos protegen. Pues de la misma manera, también podría decir, de hecho lo dicen, pero con una identificación que no es muy propia, que hay seres que nos atormentan, que nos hacen daño. De alguna manera eso es cierto. Nosotros somos espíritus que estamos inmersos en un proceso evolutivo de miles y miles de años, de decenas, centenares, quizás miles de vidas. Y como estamos en un proceso evolutivo, ¿eso qué significa? Eso significa que nunca fuimos tan buenos ni tan inteligentes como lo que somos hoy. Y producto de ello es la sociedad en la cual formamos parte. Se puede visualizar un crecimiento importante en la humanidad, tanto en lo tecnológico como en lo moral, en lo social, en todos los aspectos. Porque esa es la sumatoria de todos los espíritus que lograron ese nivel de evolución determinado. Pero si nosotros fuéramos a juzgar nuestras vidas pasadas, cuanto más atrás vayamos, nos vamos a conseguir con seres menos atrasados. Vamos a encontrarnos en procesos de menor
de menos amor, de más agresividad, más violencia, más odio, porque venimos en ese proceso. O sea, es obvio, es lógico suponer que para atrás tiene que haber mucho más experiencias dolorosas y procesos dolorosos que amor y alegría y bondad, por lógica. Entonces, si nunca fuimos tan buenos como ahora, y de hecho tampoco somos perfectos en este momento, eso implica que más atrás, como hemos sido seguramente espíritus mucho más atrasados y más violentos, por lógica, podremos haber causado mucho dolor a otros seres alrededor nuestro, producto de nuestro nivel evolutivo primata, por decirlo así, o sea, primitivo. Entonces, a raíz de nuestro comportamiento incorrecto, muy lógico suponer que debemos, este comportamiento inadecuado debe haber originado odios, venganzas, rancores y muchas otras características que donde ciertos espíritus se mantienen inmersos y que han sido víctimas de esta nuestra ignorancia, de nuestros procesos atrasados existenciales, y no han aprendido a perdonar y a entender el comportamiento que tuvimos en esa época, entonces ellos arrastran consigo por siglos de existencia esos deseos de odio, de venganza, de rancor, y nos buscan desde el más allá, están pendientes de descubrir dónde estamos nosotros para vengarse, para hacernos daño, para tratar de hacernos sufrir porque nos hemos hecho sufrir a ellos. En términos generales, sucede con mucha frecuencia que las entidades espirituales desencarnadas que están inmersas en ese odio, en esos niveles de vibración energética tan triste, tan dolorosa, pues nos persiguen de la misma manera como también tenemos seres que nos aman, que nos quieren y están pendientes de protegernos. Entonces, como los espíritus están por todos lados, de hecho, alguien estos días, creo que fue en Maracay, hizo una pregunta sobre dónde queda el mundo de los espíritus. Y Yacira da Silva, la presidenta de CEPA, le respondió de manera muy inteligente. Le dijo, pues bueno, aquí, donde estamos nosotros, en este mismo lugar y esta misma, solo que en una dimensión distinta. Pero el mundo espiritual, el mundo de los espíritus, coexiste con el nuestro, porque los espíritus nos rodean, están a nuestro alrededor, están pendientes de nosotros, se comunican con nosotros, algunos con buenas intenciones y otros no con tan buenas intenciones. Somos influenciados por seres amorosos que nos orientan, que nos inspiran, que nos animan, que nos rodean de amor, pero también estamos rodeados por espíritus rancorosos que nos confunden, nos odian, nos desorientan, nos envidian y nos impulsan en el camino del dolor. Eso se denomina obsesión. Nuestra forma de pensar y de actuar atrae espíritus que vibran en la misma onda. En muchas oportunidades, la víctima, la obsesión, facilita psicológica y fluidamente la penetración del obsesor en su campo mental, bien sea por sus pensamientos o por sus acciones. No hay demonios, ni debiéramos denominarlos espíritus malos, sino espíritus de escasa evolución moral. Hay espíritus que no pertenecen a niveles de evolución inferiores, pero están atrapados en una situación que no han podido superar. Incluso puede pasar con un espíritu de cierto nivel evolutivo que está inmerso en algo que le sucedió y que por lo tanto, aún no siendo un espíritu tan atrasado, pero está atrapado en ese dolor, en esa situación vivida con algún ser querido, a lo mejor a quien le quitaron la vida, y no consigue salirse de ahí
y solamente vive en ese espacio-tiempo de vengarse, de causar el daño a la persona que le mató a un ser querido. Yo tengo un caso reciente que hemos tratado en el CIMA el año pasado, que justamente está vinculado con este ejemplo. Entonces, la forma de pensar y de actuar de cada uno de nosotros atrae. ¿Por qué? Porque nosotros somos una especie de imanes. Y el imán, así como que atrae lo semejante, y por ello, de acuerdo a cómo somos, atraemos espíritus similares a nosotros. Si vivimos en el odio, en el rencor, en la rabia, en hacer daño a los demás, en fin, o sea, en lo irracional, pues atraemos espíritus similares. Y esos espíritus, aunque no los podamos observar, están en nuestras esferas de existencia, o sea, alrededor nuestro, y afectan nuestros niveles vibratorios, o para bien o para mal. El que obra bien atrae espíritus de bien. El que obra mal atrae espíritus de mal. Por ejemplo, un ser humano que se droga puede muy fácilmente atraer espíritus que se drogan en el otro mundo y que vienen hacia él y que lo incitan y que lo sugestionan y que lo llevan a seguir drogándose. De la misma manera, un borrachito, una persona que toma mucha caña y que vive en el alcohol, también atrae espíritus del otro lado que también les gusta tomar alcohol y entonces se apegan al ser humano y a veces incluso la persona que no le provoca, no quiere tomar alcohol, pero es llevada y convencida por el espíritu sin darse cuenta, por el espíritu alcoholizado que se ha hecho amigo, que se ha hecho pana del que toma alcohol y lo arrastra a tomar alcohol. Y así sucesivamente. Los asesinos, las personas que actúan mal, también tienen con mucha frecuencia espíritus similares alrededor de ella y que lo acompañan incluso en el más allá. Cuando el espíritu desencarna y llega al mundo de los espíritus, se rodea de espíritus similares a lo que él es. Y es por ello que un ser de luz, una persona que trata de hacer el bien, de ayudar a los demás, de ser buena persona, no estoy diciendo que tenga que ser perfecta, pero que trate de vibrar en el bien, pues de la misma manera, cuando llega más allá, se siente rodeada de luz, se siente feliz, se siente rodeada de espíritus que están preocupados también por darle lo que ella dio a los demás. Y de la misma manera, también cuando hay espíritus que están inmersos en el odio, en las venganzas, igual también cuando llegan a más allá, se rodean de espíritus similares y por ello el estado existencial de uno, espíritu, o del otro es distinto. Y quizás de ahí surgió la idea esta del cielo y del infierno, porque de acuerdo a lo que uno siembra, uno cosecha. Pero por supuesto que nosotros acá en el espiritismo no estamos de acuerdo con esa idea del infierno, porque la idea del infierno es una idea que dice de un lugar regido y liderado por un ser que está perpetuamente dedicado al mal, a hacer el mal y a crear el dolor. Y el infierno es un lugar donde van las almas que se portan mal y entonces se quedan toda eternidad. Eso es absurdo, eso no tiene lógica ni tiene coherencia alguna. Primero, porque no consigo la idea de que Dios vaya a crear un ser que se esté viviendo perpetuamente para hacer el mal. Eso no tiene lógica. Y por otro lado, tampoco por más atrasado que sea un espíritu y que motivo de su atraso tenga conductas que no están al nivel de lo que se espera de una persona pues íntegra y honesta y coherente, eso no implica que por ello pues tenga que estar toda la eternidad en el fuego del infierno, con Satanás, en lo peor de lo peor. Eso no tiene ningún tipo de lógica y por ello en el espiritismo nosotros de ninguna manera pues creemos en estos conceptos establecidos básicamente por el cristianismo y fundamentalmente por la Iglesia Católica. ¿Por qué se origina una obsesión espiritual? Pues bueno,
Una obsesión espiritual se puede originar por venganzas, bien sea de la vida actual o de vidas procedentes. Una venganza no necesariamente solamente proviene de la vida anterior. Una venganza puede acompañar el espíritu encarnado y estar vinculado con otro espíritu encarnado. Una persona puede ser obsesada por otro ser humano. De hecho, eso sucede con frecuencia con motivo de algo malo que el otro le hizo. Y eso sucede, y eso lo vemos en muchas oportunidades a nuestro alrededor. La práctica abortiva, por ejemplo, es una práctica que también está vinculada en algunos casos, también con venganzas, porque el espíritu tarda en muchas oportunidades conseguir la oportunidad para reencarnar en un cuerpo. Ya habiendo encontrado esa oportunidad que tanto esperaba, se empieza a iniciar el proceso de gestación humana del espíritu, volviéndose carne, por llamarlo así, y entonces vienen los padres y deciden abortar. Si el espíritu no tiene un nivel de conciencia evolutivo, puede sentirse muy herido, muy molesto por esa actitud y puede con ello originar, hay la posibilidad de originar en el espíritu un proceso de obsesión hacia sus padres por rabia, por rencor, por no haber dado la oportunidad de venir a este mundo a vivir sus experiencias. Pero también las conductas desordenadas son causas de obsesión espiritual. El orgullo, la vanidad, el egoísmo, la envidia, el despotismo, el maltrato, la manipulación a otras personas, las adicciones, el descontrol sexual, desequilibrio y mal uso de las facultades mediúnicas, trabajos de hechicería para perjudicar a terceras personas, fraudes, etc. Todos son comportamientos que atraen a entidades inferiores que vibran en esos niveles y en esas personas encuentran presas psíquicas por donde penetrar y emanciparse a sus víctimas. Esas entidades se convierten en parásitos de sus esferas mentales, interceptan pensamientos, debilitan la voluntad y se hacen dueños de sus actos, causando grandes sufrimientos y originando perturbaciones mentales. Sucede, por supuesto, todo lo contrario con los espíritus de alta evolución. Pero, claro, cuando un espíritu incide sobre otro de manera bondadosa, eso no se denomina obsesión. Pensamientos morbosos o malvados. El pensamiento es una vibración muy fuerte, afectando a personas, animales y plantas, y puede producir alteraciones en los cuerpos físicos. Porque el pensamiento es una forma a través del cual el espíritu crea en el universo. Y el pensamiento es una herramienta muy poderosa, mucho más poderosa lo que el ser humano supone. Y lamentablemente se da muy poco valor a la fuerza que tiene el pensamiento. Pero todo lo que existe a nuestro alrededor es resultado de un pensamiento. Todo lo que vemos es un pensamiento materializado. Un celular, una computadora, un carro, una mesa, una caja, un ventilador, una luz, un cuadro, todo, casi todo, prácticamente todo, es origen de un pensamiento. Pero el pensamiento también puede crear, no solamente puede modular la energía grosera que vibra muy densa y hacerla, pues, transformarla en los objetos producto del pensamiento. Y el pensamiento también tiene una consecuencia importante en los aspectos espirituales, en los aspectos emocionales del espíritu. Y con el pensamiento hay muchas creaciones que nuestros sentidos no pueden observar, ni los ojos, ni los oídos, pero que existen.
y que tiene un impacto impresionante en nuestro entorno. Por eso es que es importante controlar los pensamientos y orientarlos hacia el bien, porque el pensamiento afecta en sí también, no solamente a los espíritus, también a los animales, a las plantas, y pueden producir esas alteraciones en cuerpos físicos. El pensamiento es una forma de energía electromagnética que puede llegar a objetivarse y pueden ser observados también por los videntes y hasta impresionar placas fotográficas. Un vidente un vidente desarrollado puede visualizar el pensamiento de un espíritu. Porque los pensamientos son ondas psíquicas que se sintonizan con quienes están en la misma frecuencia vibratoria. Por supuesto que hay otras causas también de obsesión espiritual. Espíritus aferrados a personas con quienes mantuvieron relaciones amorosas o sexuales. Es muy frecuente. El ser humano o el espíritu a veces quiere empoderarse, quiere controlar al ser que ama de tal manera que aún estando en el más allá, aún estando los dos en el más allá, ese proyecto, ese impacto que genera, ese impacto psíquico que genera el control de un espíritu sobre otro, se puede observar y se puede visualizar. Y aquí también se puede visualizar. Evocaciones indiscriminadas de espíritus. Personas que se la pasan invocando a los espíritus para cualquier cosa. Pues tienen como consecuencia que pueden atraer espíritus de bajos niveles evolutivos que aprovechan esa ignorancia de ese ser que quiere que otros controlen su vida, en pocas palabras, porque esa es la realidad. Aquellas personas que están todo el tiempo buscando conocer el futuro, ver las cartas, consultar la ouija, ver la bruja, la cosa, son personas muy débiles que con facilidad se pueden manipular y se pueden orientar y se pueden convertir en marionetas de otros, en obsesados, en pocas palabras. Las conductas supersticiosas o de credulidad o fanatismo religioso, así como también el acercamiento de un espíritu a un ser encarnado por afinidad que disfruta estando a su lado. Esto en este caso ya no es obsesión como tal, sino influencia negativa. Me refiero a cuando una persona tiene no intenciones tampoco tan maliciosas, pero tiene unas manías, tiene unas conductas que no son muy buenas, que digamos, pero puede atraer a espíritus que se sienten bien a su lado y que no la obsesionan como tal, no la obsesan como tal, pero le causan una influencia negativa. ¿Por qué? Porque se sienten bien con esa persona. Pero, pues, si el espíritu no vibra en una dimensión del bien, del amor, de la actitud positiva como tal, pues ese espíritu puede ser perjudicial o su presencia puede ser perjudicial al ser humano. De la misma manera, esto no hace falta que sean espíritus desencarnados. Esto también puede suceder con las personas. Yo conozco casos, y he vivido también casos de personas que son espíritus un poco atrasados, pero se sienten bien al lado de alguien que, que le da la oportunidad con su conducto, con su pensamiento, que le ofrece una brecha psíquica para que se conecte y esté ahí a su lado. Y que no necesariamente son personas que son positivas, pero transforman también y tienen una influencia en la vida del ser encarnado. La acción obsesiva puede ser de varios tipos.
puede ser de un espíritu desencarnado hacia un espíritu encarnado. Un espíritu de más allá que obsesa el espíritu de más acá. Esto es muy común, es muy frecuente y son los casos que más se han tratado en los centros espíritas. Cuando hay un espíritu que no se ve, pero que está en el mundo de los desencarnados y no se puede pues, percibir con facilidad su presencia, y muchas veces se atribuye las conductas irracionales del obsesado a problemas fisiológicos o enfermedades mentales cuando no se encuentran las causas y que en muchas oportunidades tienen que ver con algún espíritu del más allá que tiene intenciones pues de hacer daño al espíritu de acá. Pero también en el más allá, en el mundo de los espíritus, la obsesión puede darse entre dos espíritus desencarnados. No necesariamente tiene que estar uno acá y otro allá para que haya un proceso obsesivo. Estando los dos espíritus en el mundo de los espíritus, ese proceso obsesivo puede existir. Y de la misma manera, hay un proceso obsesivo de un espíritu en el más allá, hacia el más acá, de un espíritu que está viviendo aquí en un cuerpo. Pero llega un momento que el espíritu de acá desencarna, es decir, la persona muere y regresa más allá, y ese proceso obsesivo va a seguir acompañando al obsesado hasta tanto no se resuelva. O sea que un espíritu puede, con mucha frecuencia, puede acompañar el proceso obsesivo por vidas y vidas y vidas en cualquiera de los estados existenciales, esté aquí o esté allá. Pero también hay un tipo de obsesión que está vinculado con la procedencia de un espíritu encarnado hacia un espíritu desencarnado. Un espíritu que está aquí, ocupando un cuerpo, puede ser obsesor de un espíritu que está en el más allá. ¿Cómo? Les voy a dar un ejemplo. Una persona que pierde un ser querido al cual ama profundamente. Un hijo, un esposo, un hermano. Y el amor es tan grande, que cuando procede pues la rotura de la vida actual de uno de los dos, el otro no lo acepta. No acepta que el hermano o el papá o la mamá o el hijo se haya ido. Y con frecuencia, no solo que lo llora, sino que lo invoca, sino que lo reclama a Dios el hecho de que eso haya sucedido. Y con su pensamiento continuo y permanente de rabia, de tristeza también, pero ese sentimiento, esa fluidez energética que tiene ese ser encarnado, causa daño en el ser que se fue. ¿Por qué? Por una razón muy lógica. Si la muerte no existe, y si hay aquí una madre que quiere mucho a su hijo, ¿cierto? Y se lo sobreprotege, está pendiente de él, pero influye en su vida. Por el hecho de que el hijo no esté en un cuerpo, sino esté en otra sala, la influencia se mantiene igual. Y el interés de la madre por su hijo, igual es captada por el hijo, independientemente del estado existencial en que se encuentre. ¿Y qué sucede? El ser querido que se fue observa desde el más allá al ser que dejó aquí. Y lo ve como llora, como protesta, como lo reclama. Y el ser que está del otro lado no está en paz, no se siente bien, no puede encaminarse hacia la luz, no puede desapegarse de la tierra, no puede desapegarse emocionalmente de los seres queridos que dejó acá, porque esa invocación continua y permanente del espíritu que quedó aquí no lo deja en paz. Y por eso es que ese es un tema que cuando converso con personas que han perdido seres queridos, siempre trato de hacerles ver que ese ser que se fue no dejó de existir, igual sigue percibiendo sus emociones,
su cariño, sus sentimientos hacia él, y que cuando observa el ser querido aquí llorando, él llora. Y cuando observa el ser querido aquí que acepta la partida, cuando observa que el ser, pues, por supuesto que el dolor no se puede evitar, pero simplemente, pues, lo deja ir, entonces ese ser, años más allá, se siente feliz, se siente bien y sigue su proceso evolutivo. También un espíritu encarnado puede obsesar a otro espíritu encarnado. Y esto es muy frecuente, sobre todo en un padre que obliga al hijo a seguir la profesión que el hijo no quiere seguir. Pero el padre se mantiene firme en que tienes que estudiar medicina. Yo quiero que tú seas médico, un ejemplo, ¿no? Y el hijo no quiere ser médico, el hijo quiere estudiar ingeniería o arte o pues, pintura. Pero el padre considera que es una ofensa a la familia, porque la familia tiene una tradición de médicos y entonces obliga al hijo a estudiar la carrera que no quiere. Ese es un proceso obsesivo. De la misma manera, la madre que controla a su hijo y que no lo deja tranquilo y lo persigue y que está encima de él y que resulta que se casa y bueno, casi que duermen en medio de los dos. Eso es un proceso obsesivo y tiene sus consecuencias, independientemente que el espíritu obsesado esté o no esté encarnado. Trae problemas, trae situaciones asociadas al dolor y al sufrimiento. Pero también existe otro tipo de obsesión que es la denominada auto-obsesión. Es una obsesión que se produce por desajustes psicológicos y espirituales. Aquí tenemos cuadros complejos de trastornos mentales, unidos a un agudo monoideísmo atado a una sola idea, palabra o tema que impulsa a ejecutar conductas extrañas y incoherentes. Puede ser causa de alteraciones orgánicas o con origen en conflictos, traumas, angustias de vidas anteriores no resueltas por la desencarnación ni en el mundo espiritual. Por ejemplo, un ejemplo de autoobsesión. Una persona que se cree la reencarnación de César o de Jesucristo. Es una persona que está obsesada con, con una idea determinada que regula su comportamiento, su conducta y que no es real, o sea, no tiene nada de cierto. Es un ejemplo de lo que podría ser una autoobsesión. O puede estar obsesado con una idea determinada en relación a un objetivo que para nada va a crear felicidad ni a su vida ni en su entorno. O sea, de tal forma que la obsesión obsesiva se puede producir de diferentes maneras, tanto del mundo invisible para el mundo visible, como dentro del mundo invisible, así como también aquí en el mundo visible, y también se puede procesar la autoobsesión como tal. Hay varios niveles de complejidad de las obsesiones. Pero, ¿cuáles son las señales de comportamientos asociadas con obsesiones? Una persona que está de mal humor constante sin motivo puede estar siendo objeto de una obsesión. Aversión o antipatía a otras personas sin razones. Risas estridentes, imotivadas y sin control. Agresiones físicas y verbales como repertorio habitual de conducta. Mentiras continuas encadenadas para engañar o aparentar riquezas. Posiciones sociales y niveles académicos que no se poseen. Todo esto puede ser indicios de que el sujeto puede estar bajo un proceso obsesivo.
creencias de ser reencarnación en grandes personajes de la historia, que es muy común. Muchas personas piensan que quieren conocer, quieren entrar a hacer una hipnosis regresiva, quieren conocer sus vidas pasadas, porque creen que en sus vidas pasadas fueron grandes figuras de la historia, que hicieron cosas muy grandes, muy grandiosas. Y eso es una situación también de autoobsesión que se vincula con un gran número de seres humanos. Manías y temores infundados que se exageran, fobias diversas, gesticulaciones descontroladas, alucinaciones auditivas o visuales, y también el mismo descuido personal. Todo esto puede estar vinculado con obsesión, sobre todo en las personas que tienen varios de estas características, no una necesariamente. Si tiene una y es leve, no es como digo que puede haber indicios de una obsesión. Pero una persona que tiene varias de estas características, muy probablemente puede estar obsesada. Y sobre todo cuando se aísla socialmente, cuando se distancia de los demás seres humanos, cuando se distancia de la sociedad, eh, asociándose también con este otro tipo de comportamientos. Las variedades de obsesiones son tres. Una que es la obsesión simple. La obsesión simple es el tipo de obsesión donde el espíritu interfiere en la mente de la persona y le causa molestias psicológicas y físicas. Influyen en sus pensamientos y en su voluntad. La persona afectada percibe que está bajo una influencia negativa que le incomoda, sin llegar a causarle perturbaciones severas. Este tipo de obsesión es muy común y está muy relacionada con las conductas y pensamientos de cada ser humano. La obsesión simple es casi como una influencia sutil que nos acompaña, producto también de nuestro entorno social, las personas con quienes nos rodeamos, y que a la vez también atraen espíritus afines a los comportamientos que están asociados con este tipo de conductas. Luego tenemos la fascinación. La fascinación es un nivel de obsesión ya un poquito más profundo. En la fascinación, el obsesor ilusiona los sentidos de su víctima. Le engaña. Busca insistentemente su cooperación hasta que la consigue. Anula su capacidad de autocrítica con elogios desmedidos. Le aparta de quienes le hacen ver sus errores y le hace actuar como quiere. La víctima pasa a creer de manera fanática las absurdas ideas que expresa y se disgusta con quienes la hacen entrar en razón. Es un nivel de obsesión que no llega a causar un daño profundo, pero que tiene también una influencia importante para mal en la vida del ser humano. Cuando la fascinación es hacia un medium, eso le distorsiona sus facultades, bloqueando el acceso a espíritus buenos y se hace presa fácil de espíritus de bajo nivel evolutivo. Engaña al medium tomando apariencias distintas y termina exponiendo el mismo al ridículo ante los demás. Esa situación es causa de grandes prejuicios a la mediunidad y al espiritismo. ¿Por qué? Porque personas sin conocimiento observan
como el medium tiene una conducta inadecuada, incorrecta, y relaciona eso con el espiritismo. Porque lamentablemente muchos seres humanos, para ellos, la mediunidad es el espiritismo. Cuando, como les dijimos en una clase anterior, la mediunidad es un objeto del espiritismo, un objeto de estudio, es un laboratorio para el espiritismo. No es el espiritismo. Pero lamentablemente, las personas que no tienen conocimientos, para ellos el espiritismo es hablar con los espíritus. Eso es todo, a través de los medios. Y cuando observo los medios, este tipo de fantochada, de comportamientos incorrectos, de locuras, entonces imagínense la idea que se lleva del espiritismo. Luego tenemos la subyugación, que es el nivel más fuerte de obsesión. La subyugación también se le conoce por posesión. En estos casos, el obsesor controla por completo su víctima, tanto en el orden moral como en lo físico, hasta el grado de causarle severas perturbaciones patológicas y conducirla a la demencia. Este es el nivel de posesión más grave y que también es conocido aquí por muchas personas como, como se me fue la palabra, como el Postergate, Postergate, de la religión católica. Posesión es cuando los curas son llamados para auxiliar a esas personas que están perturbadas porque perdieron el control de su cuerpo, incluso en algunos casos se han visto unas personas hasta pues hacen cosas que no se puede explicar cómo son capaces de hacer. Pero tampoco no caigamos en el error de creer que eso es como lo muestran las películas de Hollywood. Ahí hay mucho exagero. Por películas donde la persona da una vuelta de 360 grados con la cabeza, por amor de Dios, por favor, ahí romperían todos los huesos. O sea, eso es imposible. Pero sí tienen mucho de cierto, en el cual el espíritu empieza a hablar a través del poseído, a veces en otra lengua, a veces con ruidos agresivos, con expresiones verbales de mala educación, utilizando un vocabulario muy desagradable y es capaz de hacer daño a las personas que no tienen el conocimiento para protegerse. El espíritu puede incluso llevar al obsesado al suicidio. Y eso ha pasado en muchas oportunidades. Puede llevar al ser humano, al obsesado, a lanzarse una ventana. Puede llevar al ser humano a agarrar un cuchillo y clavarlo en otra persona. Claro, no es que suceda con facilidad, porque también del otro lado tenemos espíritus que nos protegen y que evitan que estas cosas sucedan o tracen los posibles para que no haya este tipo de situaciones en estos extremos. Pero la subyugación es un proceso de difícil resolución. Y encima tenemos que reunirnos en muchas oportunidades, muchas veces, con el espíritu obsesor, invocarlo, hablar con él, dialogar para tratar de convencerlo a que no siga haciendo lo que está haciendo. Pero no es así como que yo le convenzo y ya está. A veces pasan años y a veces hay casos en que no es posible. No hay manera de poder resolver. No hay forma. O sea, el odio es tan grande, el deseo de venganza es tan enorme, el ser está tan inmerso en la oscuridad y en hacer el daño que no hay manera de poder resolver. Eso tenemos nosotros los espíritus que admitirlo. Y este tipo de casos no son fáciles y no es cualquier persona que se puede enfrentar a ellos. Tiene que ser un grupo mediúnico que tenga una buena elevación moral y el director de las reuniones tiene que ser una persona
que sea íntegra, que tenga, o sea, que tenga la fuerza moral que pueda, que impide que el espíritu obsesor pueda usarse de él para también controlar o hacer daño a los presentes. Son temas realmente muy delicados y son experiencias que solo viviéndolas podrán entenderlas con más profundidad. ¿Por qué? Porque los espíritus ignorantes, los espíritus atrasados existen. No piensen que del mundo de los espíritus es todo florcitas, lucecitas, seres angelicados con alitas y que no sé qué. Señores, no es así. No es así. Es verdad. Tenemos espíritus elevados, tenemos espíritus grandiosos que nos orientan, que nos ayudan, que están pendientes de nosotros. Pero al igual que aquí también los tenemos. Aquí también tenemos. Y muchas veces no identificamos esos espíritus guía que están a nuestro alrededor, en la figura de nuestra madre, en la figura de nuestro padre, de un hermano, de un tío, de un hijo. Porque pensamos que los espíritus grandiosos están solo de aquel lado. De este lado no. Aquí no, aquí lo que hay es por ignorante. No es así. Así como también aquí en este planeta hay espíritus encarnados que son muy atrasados, están en niveles primitivos, muy bajo escala evolutiva, y por lo tanto también vibran en el mal. Y hemos podido más o menos tener una idea a través también de Hollywood, ¿cierto? Ya se han podido ver películas que a veces, de situaciones incluso la vida real, que cuesta creer que eso esté pasando. Cuesta. Es imposible de creer, pero sin embargo sí está pasando. Porque lo que hay allá, hay acá. Entonces, a veces queremos tanto conocer lo que hay del otro lado que nos cerramos y que nos encapsulamos y que no logramos ver lo que está de más fácil visualización. Es más fácil visualizar la vida a través de nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestro entorno. Es más fácil escuchar a un ser humano hablándonos como espíritu desencarnado. Entonces, debemos tener la inteligencia suficiente como para saber elegir aquellas personas que nos deben acompañar en esta vida, a través justamente de un análisis y también de un ejemplo en la forma de ser de uno mismo para tratar de, de, de atraer a nuestro mundo, a nuestra existencia, seres de luz, seres que son personas amorosas, que vibran en el bien. Pero no debemos pensar en solo de allá para acá. También tenemos que pensar, para yo lograr eso, ¿qué debo hacer que no estoy haciendo? Porque si uno no vibra en el bien, si uno no se preocupa por hacer el bien, si uno no se preocupa por ayudar a los demás, ¿con qué moral? ¿Con qué moral podemos pedir a los demás que nos den a nosotros lo que nosotros queremos de ellos? Tenemos que dar para recibir. Y esto es importante, esto es lo bonito del espiritismo, que el espiritismo nos incita a hacer una retroinspección de nosotros mismos y ver, ya va, ¿qué podría hacer que no estoy haciendo? ¿Qué podría mejorar mi vida? ¿Qué puedo dar? ¿Qué tengo para dar a los demás que no estoy dando? Para a la vez también, en consecuencia, recibir lo que quiero recibir de los demás. Porque la vida es así. Es un proceso de dar y recibir. Y eso lo hemos conversado ya, que de acuerdo a lo que sembramos, cosechamos. En la subyugación, el subyugado toma decisiones absurdas, se comporta de manera agresiva, extravagante, ridícula, se llena de delirios paranoicos y termina perdiendo el contacto con la realidad. No es que entre en la víctima, como algunos suponen, que el espíritu entra en algo. No, no se trata de entrar. Es una especie de relación hipnótica profunda. Es que, así como por mis palabras yo puedo atraer la atención de ustedes o puedo atraer también el rechazo de ustedes, de la misma manera, un espíritu puede atraer o el rechazo o la atención de ustedes de acuerdo con lo que haga o de acuerdo con lo que ustedes hagan.
en relación a los espíritus, me explico. Y caímos en un proceso, en la subyugación, caímos en un proceso como de hipnosis, o sea, no nos damos cuenta que estamos siendo llevados por otros a hacer lo que ellos quieren hacer de nosotros. Nos tienen profundamente hipnotizados y controlados. Eso es una relación de subyugación. ¿Cómo se trata una obsesión? Pues una obsesión no se cura con exorcismos, no requiere rituales, porque nosotros no creemos en la causa que se atribuye, que se origina en Satanás. Y el paso no es con la violencia que vamos a resolver el problema. Ni es con agua bendita, ni es con rezos, ni es con oraciones. No es con nada de eso. ¿Por qué no funciona? ¿Y por qué los curas terminan enviándonos encima los casos que no pueden resolver? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si el espíritu obsesor no tiene creencias religiosas a la altura de lo que le están haciendo, se burla y se ríe de eso. ¿Cómo nos reiríamos nosotros acá un ateo que se acerca un cura a hacer unas cosas? El ateo, que no cree en Dios, ni cree en ni religión, ni mucho menos, va a reír, va a abordar de eso. El espíritu obsesor, el espíritu que está controlando al obsesado, por el hecho que le haga oraciones, rezos y padres nuestros y agua bendita, lo que le hace reírse, burlarse, se burla, no es la manera como se resuelve el problema. Ni es con un ritual, ni con una cruz, ni con el fuego, ni con la magia del abracadabra. Eso no funciona. El espiritismo, ¿cómo lo resuelve? El espiritismo busca la causa del problema. El espiritismo investiga a través de la mediunidad, a través de las herramientas que tenemos a nuestro alcance, usando los mediums con conocimiento y adecuados y preparados para este tipo de situaciones, usando esos mediums, el espiritismo conecta con el más allá, con los seres involucrados en el problema, incluyendo también el espíritu obsesor, trata de descubrir qué está pasando, por qué está pasando el proceso obsesivo, cómo se originó, qué es lo que sucedió para que eso empiece. Al descubrir la causa, empezamos entonces a trabajar moralizando y instruyendo a los involucrados hasta lograr, por medio de la persuasión, del arrepentimiento y el perdón, la solución al conflicto. Y como ustedes entenderán, eso no es una cosa de abracadabra. Bueno, perdónale y tal, tú sabes que es buena persona, no te quiso hacer daño y tal, ya está. Eso no es así. No es así. Es mucho más profundo que eso. Por eso es que es importante que el director de la reunión mediúnica conozca y tenga dones de persuasión, sepa mover, sepa hablar, sepa dialogar, sepa conciliar, sepa convencer, sepa transmitir y debe tener la moralidad para hacerlo, porque si no el espíritu obsesor cae encima del guía de la reunión y dice, bueno, ¿tú de qué estás hablando? Porque si tú también haces esto y lo otro, y tú se mascara y lo suelta para afuera y cuenta y hace pública las cosas privadas, si las hay, que no son correctas de parte del director de la reunión mediúnica o de un medium presente. Trata de manipular también a todos los involucrados. ¿Cuáles son los pasos a seguir en un caso de una obsesión? Pues primero, es lo más importante descartar como causa factores orgánicos o psicosociales. Y por eso es que lo primero que hacemos con la persona que tiene un problema que aparenta ser de origen obsesivo es una entrevista. Vemos que puede haber un proceso de obsesión, vamos a reunir, vamos a conversar, vamos a entrevistar. Y por intermedio de una serie de preguntas, vamos conociendo el panorama y formulando hipótesis en relación al problema.
la entrevista y el análisis del paciente debe ser acompañado de una grabación o de un registro o de una ficha informativa para luego hacer el seguimiento adecuado, como lo haría un médico con un tratamiento determinado que necesita un paciente, un tratamiento fisiológico, algo similar. Se abre un registro, la ficha, ok, este es el proceso. Empezamos entonces, entrevistamos al paciente, le pedimos, entonces primero se acudió al médico, que fue lo que el médico le dijo, qué exámenes hizo, y ahí ya en la entrevista, casi prácticamente en una primera entrevista, ya el experto en este tema fácilmente ya detecta las probabilidades de que haya una fascinación simple o una subyugación o una fascinación de cualquier índole. O sea, ya el panorama luego es verificarlo y asegurarse. Se induce siempre al paciente a hacerse un autoanálisis de su comportamiento y de su vida. ¿Por qué? Porque, como les dije, el comportamiento, el pensamiento del ser humano, las palabras del ser humano, que son herramientas creadoras del espíritu, determinan en parte la vida del espíritu. Porque cada pensamiento que radias, cada palabra que dices, cada comportamiento induce a una creación que está asociada a un resultado que tiene que ver con el creador. Si la persona se autoanaliza y descubre las cosas que no están haciendo de manera correcta, o las cosas que pueden mejorar, o las cosas que pueden cambiar para distanciar o cerrar esa brecha psíquica a través de la cual el espíritu obsesor penetra, entonces el problema se hace mucho más fácil para resolver. ¿Por qué? Porque cambia el nivel vibratorio como tal y esa energía empieza como que a distanciar a los espíritus obsesores y a atraer espíritus guías de mayor altura que ayudan también al alejamiento de la entidad. En una primera fase, al paciente le aplicamos magnetismo, eso lo van a ver en la clase de magnetismo, que es un procedimiento para mejorar su campo magnético y de esa forma eso también afecta a las entidades bajas, a los espíritus de bajo nivel evolutivo que estén en su entorno, aunque es temporal, no es definitivo, pero le da un margen de tiempo mientras se va empezando a trabajar el caso. Se realizan las reuniones mediúnicas necesarias, se dialoga con la entidad y se tiene siempre en cuenta que el perdón, el olvido y el arrepentimiento son los factores más importantes a tener en cuenta. Amigos, esto es lo que la clase de mediunidad. Este es un tema que es muy delicado y muy individual, o sea, cada caso es un caso distinto. No vayamos ahorita a pensar que, no, porque tenemos esto y esto, entonces hay un espíritu por ahí que me está tratando de penetrar o que está tratando de hacer daño. No hay que atribuir también a cualquier circunstancia un proceso obsesivo. Y porque la obsesión simple es muy normal. De alguna forma u otra, todos nosotros seres humanos tenemos seres que nos quieren o seres que nos tienen una rabia o una envidia o una cosa y que afectan o para bien o para mal. Eso es normal. Eso no es preocupante. Lo preocupante es cuando el asunto cae en los procesos de subyugación. Ya ahí esas circunstancias en las cuales hay una persona que está obsesada y que el espíritu obsesor impide ser ella misma y le hace mucho daño a su vida porque todo le va mal, todo funciona mal y puede incluso, como les dije, llevar incluso hasta el suicidio.
Así que bueno, la clase, el tema de una manera general es este. Estoy abierto a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes para entonces conversar y dialogar sobre cualquier duda que tengan.